Bueno, soy Rubén Wigenhauser, de acá de General Pico, arquitecto, y bueno, siempre estuve relacionado con lo que es por ahí la investigación histórica, el recrear edificios, el tema patrimonio, y participando en muchas instituciones y también en instancias de participación ciudadana en cuanto a patrimonio, y en cuanto a ideas sobre la planificación de la ciudad en otras épocas. Y este trabajo de investigación, que son más de 30 años, lo he hecho siempre a pulmón, digamos, accediendo a archivos, acopiando fotografías, un montón de cosas que servían, digamos, aparte soy muy inquieto, muy curioso de cómo fueron los orígenes, digamos, de las construcciones, de las ciudades, las transformaciones urbanas, y eso es lo que trato de reflejar en esto que es la publicación de Instagram, que se llama Ojo Urbano Arc, pero también estoy llevando a cabo varias líneas de investigación simultáneas. Hace más de 30 años hice unos programas de radio que se pasaban en aquel entonces la FM Imaginaria, años 89, 88, sobre diferentes historias de Pico, como ser, qué sé yo, las primeras escuelas, el periodismo inicial, la historia de Juan Williamson, los crímenes y asesinatos del año 28 por revueltas políticas, el origen del boxeo, el origen del fútbol, en fin, unos 20 microprogramas que también los cedí en el audio al Archivo Histórico Provincial y al Centro Cultural, al Museo Maracó de acá. Y también, bueno, fui en toda esa época, sobre todo cuando tenía más tiempo, teniendo entrevistas con diferentes protagonistas de la ciudad que hoy ya no están. Y bueno, eso es un insumo permanente de historias, de investigaciones. La verdad, un poco de casualidad, porque es muy reciente esto para mí, incluso no tengo todavía el conocimiento y el dominio exacto de lo que son redes sociales, así que bueno, un poco investigando. Esto tiene menos de un año, o sea, creo que arranqué en noviembre del año pasado con unas muy modestas y todavía tímidas publicaciones, y bueno, después en función de un montón de material que tengo, que ya estaba preparado, trato de que esas publicaciones sean interesantes, que tengan certezas en cuanto a lo que es, digamos, todo lo que es el material de investigación. Trato de ir a las fuentes, buscar, consultar, pero bueno, en lo que me permite el tiempo libre que voy haciendo estas cosas. Bueno, yo creo que la búsqueda de la memoria o de recuperar ciertas cosas que la gente en general no conoce, sobre todo las nuevas generaciones, es una tarea que me parece que redunda en nuestra identidad, que nos va identificando como comunidad, como identidad, como parte de un pasado, por ejemplo,
en nuestras ciudades, en toda La Pampa, de cómo se fue construyendo. Te va sorprendiendo de la cantidad de iniciativas, de industrias, de hacedores, que si la gente no conoce, en el futuro estamos muy huérfanos de memoria y por lo tanto de nuestro patrimonio está medio liberado a lo que sea, al progreso salvaje que puede llegar a demoler obras emblemáticas del patrimonio y de la arquitectura sin ningún tipo de contemplación. Por eso considero muy importante el conocer lo que tenemos, toda la historia, el trabajo y el esfuerzo que llevó a toda una comunidad a llevar a eso. Por eso me parece importante recuperar esas historias y comunicarlas, porque si quedan para uno no sirve de mucho. Yo siempre digo, primero tenía una avidez por conocer, porque yo cuando volví en fines de los 80 de estudiar arquitectura y me había recibido y me instalé acá en General Pico, empecé a recuperar toda esa relación con la historia de la ciudad y del pasado que en algunos años me había perdido. Una por no ser nativo de acá y la otra por que habían pasado años que estuve afuera. Entonces empecé a recuperar y a descubrir y aprender de esas historias que por otro lado en esas entrevistas me lo fueron contando todos estos personajes históricos de la ciudad, y que por suerte los pude grabar y los tengo en testimonios grabados. Y también yo siempre digo que se aprende todos los días, porque es muy dinámico todo esto. Entonces una obra que uno por ahí descubre en una revista del año 20, por ejemplo, y que la quiere rescatar, lo compara con las fotos de ahora, es toda una dinámica y un aprendizaje que a mí me parece que debe ser comunicado, que debe ser transmitido. Como por ejemplo ciertas transformaciones urbanas, jugar cómo era, por ejemplo, ciertos sitios o lugares de la ciudad y después cómo están hoy, si se han mantenido, si se ha demolido. Es interesante desde ese punto de vista. Y sobre todo, para mí lo más importante es que también se genera en quien recibe esa historia, ese edificio, también una suerte de ida y vuelta, porque te comentan o rememoran cosas que pasaron a partir de ese hecho o de ese edificio. Arte argentino contemporáneo para buscar en la web. Santiago Licata. El vorticismo, fundado en 1914 por Wyndham Lewis, fue la primera vanguardia del siglo XX nativa de Gran Bretaña. El grupo de Bloomsbury era el círculo intelectual más influyente a inicios del siglo XX. Pintores, escritores y filósofos que se reunían en el barrio de Bloomsbury. El artista y crítico Roger Free, parte del grupo, había montado en Londres en 1910 y hasta 1912 muestras impresionistas que presentaron el arte vanguardista del continente. Junto con los pintores Duncan Grant y Vanessa Bell, practicó estilos europeos experimentales y creó productos comerciales para su compañía de diseño llamada Omega. Sin embargo, el mismo año, otro artista de Omega, Wyndham Lewis, discutió con Free por un encargo y junto con otros 3 colegas dejó la compañía y formó un nuevo estudio, el Centro de Arte Rebelde, en 1914. La renuncia criticaba a Omega por lo que Lewis percibía como un gusto pasado de moda. Abogó por un arte revolucionario que espabilara a la época
Lewis adoptó el geometrismo con una intensidad agresiva. Trabajaba en un estilo semifigurativo similar al cubismo sintético, pero pronto dejó de componer objetos reconocibles. Sus obras se volvieron colisiones de polígonos irregulares, proyectados unos sobre otros desde todos los ángulos. A menudo las formas estaban delineadas en negro para que su integridad quedara intacta. Esto lo diferenció del orfismo, en el que los límites entre figuras eran más porosos para que los colores se unieran en el ojo. El vórtice era el punto de máxima energía. La palabra resumía la vorágine de formas que pintaba Lewis y se transformó en un nuevo movimiento. La tipografía creativa de Blas estuvo influenciada por las publicaciones del poeta futurista Filippo Marinetti, y un poco de la retórica pretenciosa del vorticismo era similar a la del futurismo, en particular la que ensalzaba la era de las máquinas. Como los futuristas, capturaron sujetos como caballos, multitudes y barcos en movimiento. Las formas de la maquinaria, las fábricas, los nuevos y amplios edificios, puentes y obras. Pero a pesar de su optimismo por el futuro, entendió que estas formas podían ser ásperas e impersonales. Las obras arquitectónicas de Lewis evocan la complejidad de los ambientes urbanos. Las pinturas de Nevinson sobre sus experiencias como conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial tienen una claridad gráfica impactante. La guerra destruyó el impulso del vorticismo, pues muchos de los artistas fueron llamados a filas. Lewis trató de revivir el movimiento después del conflicto, pero la era de las máquinas ya era considerada destructiva. Gaudier-Berska había sido uno de los millones de muertos en el combate. El vorticismo fue así un movimiento demasiado breve como para refutar la actitud conservadora de Gran Bretaña hacia el arte moderno. La firma Manera Pérez y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada, concesionario en General Pico de Industrias Kaiser Argentina, se enorgullece de presentar al público piquense este magnífico exponente de la industria argentina del automóvil, que exhibido en un atrayente stand con plataforma giratoria, permite admirar plenamente sus hermosas líneas. En la ciudad de General Pico, en los salones de Manera Pérez y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada, concesionario de Industrias Kaiser Argentina, en presencia de numerosos invitados, tiene lugar la simpática ceremonia de presentación de la nueva unidad producida por Industrias Kaiser Argentina, el Carabela, una hermosa y concreta realidad de la industria automotriz de nuestro país. El acto es abierto con palabras de uno de los componentes de la firma, el señor Gustavo R. Pérez. Yo, por ejemplo, una cosa que por ahí me gusta hacer es retocar o rescatar ciertas fotos o testimonios de, digamos, de fotos de épocas o revistas, digitalizarlos y recuperarlos. Esa finalidad, pero es motivador también para seguir. De todas formas, aparte de las publicaciones, yo trabajo en otras líneas de investigaciones, por ejemplo, con la idea de publicar en algún momento todos los concursos de arquitectura que estoy investigando que se hicieron en la provincia de La Pampa desde el año 55 ahora, con lo cual tengo muchos colegas con los cuales me relaciono y me mandan material, no solo de la provincia, sino de Córdoba, de Buenos Aires, de Mendoza, por ese tema. Y bueno, y otra cosa interesante que también me motivó en el tema de esto de comunicar arquitectura y comunicar historia es, hicimos la revista digital del Colegio de Arquitectos de La Pampa, que se llama 88x96, 88x96, que son las leguas, digamos, de la extensión del territorio, digamos, de norte a sur y de oeste a este, tiene ese nombre. Y en el cual ahí volcamos producción pampeana, una revista que hasta ahora sacó 10 números, está un poco en stand-by, pero la idea es retomarla y potenciarla
pero esa fue una experiencia también muy interesante de edición con un formato gráfico, pero totalmente digital. Todavía no la produjimos en papel. Sí, que creo que estas cosas hay que hacerlas por gusto y no por presiones. Bueno, por supuesto, todo esto es ad honorem. Por lo tanto, a mí no me corren, digamos, los tiempos de decir, uno publica o muestra alguna cosa de esto, de historias, de edificios, de personajes, cuando tiene ganas o cuando ve que el producto, digamos, está maduro y está listo para ser comunicado. Por eso creo que lo lindo es trabajar sin presiones. Por supuesto, es un trabajo fuera de la actividad profesional mía, con lo cual lo que me insume de tiempo lo hago fuera del horario laboral, pero a mí me resulta muy motivador y muy interesante hacerlo. Y también lo bueno es que a través de la publicación he logrado contactos con gente que publica, qué sé yo, de Mar del Plata, de Buenos Aires, mismo Santa Rosa, con lo cual ya establecimos una especie de relación y un respeto, aunque yo personalmente no sé quiénes son, pero bueno, compartimos esta pasión por la historia, por la arquitectura, por el patrimonio, por el respeto del pasado. El pintor argentino Alberto Bruzzone mantuvo en 1970 un intercambio de correspondencia con Otto Frank, padre de Ana Frank. Ese año el pintor había pintado varios cuadros con la joven como tema. Bruzzone le escribió a Otto Frank que la historia de su hija Ana le recordaba a su compañera Pamela, que había fallecido siendo muy joven. También le envió fotos de las pinturas. Desde Suiza, Otto le escribió: me tomó bastante tiempo mirar cada página. Admiré la interpretación que le dio a cada cita del diario de Ana y cómo mostró el significado de esos párrafos, no solo a través de la expresión de la cara, sino también de los movimientos del cuerpo. Con su trabajo, usted conserva vivo el recuerdo de Ana y le da al mundo un aviso perdurable. Perseguir a gente inocente es desolador. Bueno, hoy los sorprendemos con este marco vacío y ahora les voy a explicar por qué. Porque vamos a hablar del pintor Francis Bacon. Es un pintor que nació en Irlanda, pero después vivió en Londres. Es de este siglo, de hecho murió en los años 90, de manera que vivió muchos años. Era hijo de un papá militar y de una mamá aparentemente muy cariñosa, pero con su papá él tuvo siempre muchos conflictos, era muy autoritario. Y sobre todo esto se acrecentó cuando él descubre su homosexualidad en la adolescencia. El padre de alguna manera, eso significa que se va de la casa siendo muy joven y lleva una vida disfrutando de la vida y sobreviviendo como decorador. En realidad, él después, a partir de eso y de toda una vida donde encontró muchas maneras de sobrevivir, porque estoy diciendo que no tuvo originalmente una formación académica, aunque después se perfeccionó y de hecho llegó a ser reconocido mundialmente con muestras en Nueva York, en las principales ciudades del mundo, ¿no? Pero para entonces él revalúa la experiencia de vida como factor interesante para la pintura.
Una pintura, bueno, que después él, ya siendo en este tiempo donde estaba ya fuera de la familia, quizás protegido por un tío, entre Dublín, donde había nacido, y Londres, él se va a París y ahí asiste a una exposición de Picasso y lo impresiona muchísimo, y viene ya después, se instala en Londres y empieza a juntar cosas, porque era un gran coleccionista. De hecho, acá se puede ver rodeado de su taller lleno de cosas, ¿no? Y era un gran coleccionista de objetos, porque después de ahí sacaba inspiración, aunque él no era naturalista. Quiero decir con esto, y por eso el marco, es que él no copiaba la realidad. Esto que se conoce en pintura como mimesis, como hacer lo mismo, como la copia, no era lo suyo, aunque sí era figurativo. Quiero decir que hacía figuras, pero lo que lo caracteriza es que esas figuras están atravesadas por fuerzas. Y esto le da una posibilidad de distorsión muy grande, incluso rompe con líneas como la perspectiva. Yo voy a mostrar, ya que hablé de Picasso, uno de sus retratos donde se puede ver cómo un rostro puede ser atravesado por fuerzas, cómo sale del quietismo, de las figuras estáticas que estamos acostumbrados a ver. Si recordamos a Picasso, Picasso también juega, pero lo hace con la línea, de una línea que a veces dibuja una boca para allá y una nariz para el otro lado. Bueno, él lo hace de esta manera, con fuerzas. Como pueden ver, no representa, esto es un tríptico, muchas veces hace trípticos, que sería una secuencia, ¿no? Y ahora voy al cuerpo humano, que es lo más conocido de él, o lo más impactante. También hay que recordar, él era asmático, de manera que había nacido a principios de siglo, no fue a la guerra, digamos, a la Segunda Guerra, sino que le dieron un empleo civil. Y entonces, pero de todas maneras, está muy presente en su obra un sentimiento trágico. Es angustiante sus obras, son muy personales. Acá les muestro cuerpos humanos, también es un tríptico de cuerpos como animaloides, fuerzas que los atraviesan, ¿no? Y otras veces coloca las figuras como en caballetes o las recuadra y las hace como, a partir de ahí les da señales como coordenadas que tienen que ver con lo que quiere representar. A ver si ahora, a veces es más figurativo, pero no tiene una coherencia lógica lo que hace, sino que junta elementos, bueno, o que él sabrá, ¿no? Esta es una figura humana donde aparece un hombre con esa especie de paraguas y después los cuerpos. Dibuja mucho la carne, pero también hay que pensar que la sangre y la carne eran propios de las cuestiones de la guerra. A mí una de las figuras, uno de los trípticos que más me gusta, pero que acá está recortada la figura, fíjense, ¿no? Uno piensa en un deportista, en alguien que impulsa su cuerpo y cómo eso le da una gracia fantástica, ¿no? No sé si hay alguno más que quiera mostrarles y ya vamos a ir terminando. Sí. Sí, de nuevo el cuerpo humano, acá está esa figura como una especie de atril, acá hay otro que lo mira, o sea, en verdad confunde al espectador, lo desconcierta, pero bueno, hablábamos de que eso, de que la pintura no tiene que conformar, sino que delata y provoca a la vez, ¿no? Muchas gracias.